Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien dentro de lo posible en este momento. Mi nombre es Florencia Mascardi y la mayoría de ustedes me conoció en la primera clase de biología molecular. Y como les comentó la doctora Trinks, soy alumna de medicina, actualmente estoy haciendo el internado rotatorio, también estoy haciendo la carrera docente y además trabajo en el laboratorio de la doctora hace algunos años, con el proyecto de hacer ahí el doctorado y después dedicarme a la investigación y a la docencia. Ahora sí, hablando del tema que nos compete hoy, vamos a hablar de terapia génica, la cual consiste en la utilización de un conjunto de técnicas que permiten la modificación genética de las células con fines terapéuticos. Esto se consigue por la vehiculización de secuencias de ADN o ARN al interior de las células diana, lo cual va a permitir la modulación de la expresión de los genes que están alterados, corrigiendo el trastorno biológico que esto produce, o si no, por la modificación genética de las células afectadas directamente para eliminarlas. El principal objetivo de la terapia génica va a ser erradicar o mejorar los síntomas de distintos tipos de enfermedades. Estos tratamientos están destinados a un gran número de usos. Por ejemplo, enfermedades monogénicas como la fibrosis quística, patologías multifactoriales como cáncer o diabetes, enfermedades neurológicas degenerativas como Alzheimer o Parkinson, enfermedades infecciosas como HIV y hepatitis virales, e incluso para mejorar la tolerancia inmunológica en pacientes trasplantados. Hay distintos tipos de terapia génica. Por un lado, se puede diferenciar la terapia génica de células germinales de la de células somáticas. La de terapia génica germinal es la que aplica las modificaciones sobre la dotación genética de óvulo, espermatozoide, óvulo fecundado o en los primeros estadios embrionarios. Esas modificaciones entonces van a estar presentes en todas las células del individuo, incluyendo las germinales, o sea que la corrección va a ser transmisible a la descendencia, es decir, que tiene consecuencias evolutivas. A pesar de que suena como ideal para la cura definitiva de ciertas enfermedades congénitas, el peligro que supone, la imprevisibilidad de las consecuencias y cuestiones éticas involucradas llevaron a que este tratamiento esté prohibido por la legislación actual. En cambio, la terapia génica somática no manipula la línea germinal y por lo tanto no va a transmitir a la descendencia sus modificaciones ni tiene consecuencias evolutivas. Además, de acuerdo al lugar donde se produce la manipulación génica de las células, la terapia puede ser in vivo o ex vivo. Mediante la terapia ex vivo se realiza manipulación genética fuera del organismo. Por lo tanto, voy a tener que extraer las células del paciente, cultivarlas y después introducir el transgen, generalmente usando vectores virales, como vamos a ver después. El método ex vivo tiene como ventaja que permite controlar que las células hayan sido transfectadas exitosamente antes de aplicárselas al paciente. Este proceso es más fácil con células hematológicas e incluso sirvió para curar niños con inmunodeficiencia combinada severa, que probablemente lo hayan visto en inmunología. No tenían un tratamiento adecuado que les permitiera una buena calidad de vida y la historia cambió completamente con este tipo de tratamientos para ellos. En cambio, la terapia in vivo implica la modificación genética de las células en el interior del organismo. En contraste con la ex vivo, tiene como desventajas una eficiencia que es muy variable y la dificultad para conseguir alto grado de especificidad tisular. Pero la mayor ventaja es la sencillez del método respecto al ex vivo.
Son terapias que fueron exitosas en el tratamiento de pacientes, por ejemplo, con enfisema pulmonar por déficit de alfa-1-antitripsina y también para modificar células hepáticas en pacientes con cirrosis. Por último, tenemos que tener en cuenta que algunos métodos permiten la integración del transgen al genoma, generando entonces un efecto con duración a largo plazo, pero otros transfieren el gen de forma tal que queda como pisoma, o sea que queda extracromosómico. Por lo tanto, si yo quiero tener un efecto de forma sostenida, voy a tener que aplicar sesiones periódicamente del tratamiento. Ahora, ¿qué se considera una terapia génica exitosa? Para que una terapia génica sea exitosa, debe cumplir con ciertas características. Por un lado, tiene que tener targeting o especificidad, o sea que la terapia tiene que actuar sobre las células que son mi blanco y no sobre otras. Por otro lado, activación, o sea que el gen transferido se active cuando está aplicado. Idealmente también el gen tiene que integrarse al genoma de las células blanco para que el efecto sea más duradero. Igualmente, como dijimos, ojo con esto, porque no siempre busco que el efecto se produzca a largo plazo. Por lo tanto, depende de las características de la patología que esté tratando y en relación a eso, cuáles sean mis objetivos terapéuticos. Y por último, obviamente, se tiene que evitar que haya efectos adversos dañinos, que como vamos a ver es bastante frecuente con algunos tipos de terapia. Bien, en lo que queda de la clase vamos a hablar de dos temas así bien grandes. Primero vamos a hablar de los métodos de transferencia de estos transgenes terapéuticos y después vamos a hablar de cuáles son las estrategias para la modificación de la expresión. Cuando hablamos de método de transferencia, nos estamos refiriendo a la forma por la cual vamos a vehiculizar el gen terapéutico a las células blanco. Cada sistema de transferencia posee determinadas características. Algunos son aplicables en vivo y otros no. Algunos mantendrán un efecto a largo plazo y otros deberán aplicarse mayor cantidad de veces. Cuando se elige el sistema de transferencia, lo que es importante es considerar cuál es el objetivo terapéutico, pensando también en las características de una terapia génica exitosa que mencionamos antes. Entre los tipos de métodos se encuentra la inyección de ADN desnudo, los métodos químicos, los físicos y los de transferencia asistida por vectores, ya sean virales o no. Cuando se utilizan vectores virales, hablamos de transducción de la célula blanco, mientras que al usar cualquiera de los demás métodos se habla de transfección. En ninguno de los casos hablamos de transformación, porque transformación en general se reserva para hacer referencia a la transformación de una célula nuestra en maligna. Entonces no hay que mezclar esos términos. Bueno, yendo primero a el método que utiliza inyección del ADN desnudo, implica la inyección de ADN plasmídico desnudo directamente en el tejido blanco, lo cual logra transfectar células pero con baja eficiencia, ya que se alcanzan bajos niveles de expresión. Esto es porque la molécula de ADN es grande y es hidrofílica, en contraste con la membrana celular que todos sabemos es hidrófoba. Como ventajas de este método tenemos la simplicidad para realizarlo y la carencia de toxicidad. En segundo lugar están los métodos químicos. Estos métodos, se imaginarán, solo se pueden aplicar ex vivo. Hay dos técnicas que se usan principalmente, son la precipitación con fosfato de calcio y el método de dietilaminoetildextran o DA-dextran. La precipitación con fosfato de calcio es un método de transfección que se usa mucho porque es simple, tiene bajo costo y se puede aplicar a distintos tipos celulares.
Lo que se hace es una mezcla de ADN plasmídico con cloruro de calcio y una solución salina con fosfato. Después todo eso se incuba con las células y esta solución lo que va a permitir es que se incorpore el ADN plasmídico por endocitosis o fagocitosis a las células que yo tengo incubadas ahí. El principal uso en realidad es para generar vectores virales, no para hacer una terapia génica de forma directa. Y el otro método químico que vamos a mencionar es el que utiliza DAE-dextran. El complejo que se forma por este compuesto más el ADN tiene una carga neta positiva, lo cual facilita el ingreso del material genético a la célula, ya que las membranas celulares tienen carga negativa. Este método es simple y tiene bajo costo, pero solo se puede utilizar en un rango limitado de tipos celulares, es poco eficiente y además es tóxico.